empezamos, vamos a tener la entrevista con Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. 5 años de gobierno del presidente Felipe Calderón. ¿Qué destacarías, presidente del PRD? No hay mucho que celebrar. Sigue la misma política económica que ha agrandado las desigualdades sociales en nuestro país. No hubo el cambio que desde el año 2000 prometió el PAN al frente de la presidencia de la República cuando entró Fox. Hay que, en todo caso, reconocer que sí se mantiene la estabilidad macroeconómica general, las variables macroeconómicas que luego han generado una situación también complicada en otros tiempos. Hoy, al contrario de eso, tenemos estabilidad macroeconómica, no hay una inflación desatada, las tasas de interés se mantienen más o menos estables. Sin embargo, eso ha sido a costa de que no ha crecido el ingreso real de la gente, que han crecido los niveles de pobreza. Apenas hace 3-4 días salía el informe de la CEPAL, la Comisión Especial para la América Latina, que se encarga de atender estos temas, la Comisión Económica para América Latina, y no tenemos pues en el informe de la CEPAL ningún cambio importante que mejore, que hable de mejorar la calidad de vida de la gente. El tema principal, que es al que le dio un espacio grande el día de hoy Calderón en este recuento que hizo de cosas, el tema principal, el de la seguridad pública, el combate al crimen organizado, lamentablemente no ha tenido éxito porque aplicaron una estrategia equivocada. Él habla, por cierto, de que no se le regateen los esfuerzos por los partidos políticos para combatir el crimen organizado. Se le ha dado en la Cámara de Diputados todo lo que ha pedido en los presupuestos de egresos de estos 5 años, Jorge Armando. Porque pareciera que para el presidente la oposición ha sido un obstáculo en materia de seguridad. Pues que diga a qué oposición política en especial se refiere, porque hablar de oposición en general me parece que es una irresponsabilidad de Calderón. No nos ponemos el saco nosotros como PRD, nosotros hemos estado anuentes, no solamente en aprobar lo que han pedido para destinarle de recursos al crimen organizado, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la PGR, a todo lo que ha tenido que ver con eso, sin dejar de señalar, Jorge Armando, que está equivocada la estrategia. Nosotros desde el principio le hemos dicho y lo hemos reiterado que se requiere poner más atención en darle oportunidades a los jóvenes para que haya crecimiento económico, haya empleo y haya recursos para la educación y espacios para la recreación de los jóvenes, para el deporte, para la cultura, para todo eso, y siguen empeñados en atacar los efectos y no las causas del crecimiento de la delincuencia organizada. Decimos que hace falta más inteligencia financiera. ¿A cuántos capos que están metidos en el lavado de dinero han detenido? Necesitamos que haya más inteligencia policíaca y militar. ¿A poco no sabemos, no podríamos tener capacidad para que con todas las áreas de inteligencia que tiene Gobernación, el CISEN, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, etcétera, para identificar por dónde entran los principales cargamentos de droga y cómo se distribuyen en el país? Todo esto que mencionaba del narcomenudeo, hemos estado dispuestos, incluso en los gobiernos en donde estamos, para que se creen las unidades mixtas para la atención al combate al narcomenudeo. Pero si se hubiera una verdadera inteligencia policíaca y militar, pues estaríamos desde luego en otras circunstancias, dando golpes certeros y tumbando cabezas, y no andar allí simplemente cortando las puntas de algunos tentáculos del pulpo tan terrible del crimen organizado. ¿Por qué no se ha hecho un acuerdo bilateral
con los Estados Unidos para evitar el contrabando de armas de allá para acá, sellar verdaderamente la frontera y no sellarla de aquí para allá contra los flujos migratorios. En fin, hay una serie de cosas que tú dices, a ver, ¿por qué no se puede hacer? Pues porque no les parece que no les da la inteligencia para combatir eso. Nosotros, además, para evitar que el dinero sucio se meta a las campañas políticas, hemos puesto a disposición, y ustedes lo saben muy bien, las listas de los candidatos para que nos digan quiénes pueden estar y quiénes no, vinculados a cosas ilícitas. O sea, al PRD no le queda el saco de la crítica que hace a los partidos de oposición Felipe Calderón. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, en torno a las elecciones, el presidente Calderón dijo que hay una intervención palmaria y evidente de los delincuentes en procesos electorales. Dijo Calderón, es un dato nuevo y es un dato preocupante. Me imagino que tenía como marco de referencia Michoacán, sobre todo por lo que dijo su hermana. Efectivamente, pero no solo por lo que dijo su hermana salió después de las elecciones a denunciar esto, Jorge Armando. Nosotros lo dijimos desde antes y a mí se me echaron encima cuando dije que el crimen organizado estaba apoyando a candidatos del PRI en Michoacán, y luego el mismo día de las elecciones lo denunciamos, y que en regiones enteras de la Tierra Caliente se había metido el crimen organizado. Luego la Luisa María salió con esto para denunciar. Qué bueno que lo hizo, qué bueno que tuvo el valor de hacerlo para apoyar algo que nosotros ya habíamos señalado. Y bueno, entonces si en Michoacán el crimen organizado se metió, nosotros decimos Michoacán, la elección de Michoacán debe limpiarse, debe revisarse hasta dónde se metió el crimen organizado, hasta dónde apoyó al candidato del PRI para hacerlo ganar y a otros candidatos en municipios y distritos, y empecemos por allí a cortar las raíces de la intromisión del crimen organizado en las elecciones desde Michoacán para evitar que se meta también a nivel nacional en las elecciones federales y presidenciales del año próximo. Bien. Porque además yo creo que eso es lo que hay que hacer. Bien, por último, preguntarte sobre otro asunto, pero que obviamente ha llamado la atención, porque se trata del aspirante hasta el momento mejor posicionado, Enrique Peña Nieto. El priista en su intervención en la FIL, pues no supo, ahora sí que ni le echaron un salvavidas y decía, por favor, que alguien me sople, díganme el nombre de un autor y el título completo, porque pues solo recuerdo la Biblia. ¿Algo que decir sobre eso? Mira, habla de la estatura intelectual, de la formación cultural e intelectual que tiene el que quiere ser presidente de la República, y no viene más que a subrayar que es el resultado o es producto de un manejo mediático de los años anteriores. Es un ignorante, lo confirmó el día de hoy. A lo mejor porque su maestra es el Bester Gordillo, por eso la trae tan aliada de él, pero pues ahora sí que pobrecito, porque demostró que no conoce nada de literatura, que no conoce nada, ni siquiera de historia, de la que dice que le apasiona la historia y que por eso se formó para ser político. Y pues, desde luego que de lo que vimos o de lo que se escuchó el día de ayer y que se ha dado a conocer profusamente el día de hoy, es de lo que nos hablaría si Dios nos libre, como diría mi mamá, llegara a ser presidente de la República y se llevara a la Secretaría de Educación a alguien que lo formó para decir las tonterías que el día de ayer dijo. ¿Se demostró que el rey va desnudo? Se demostró que no tiene nada en la cabeza, que si lo sacan del guión que le preparan, no sabe nada. Sácalo del sketch y no encuentras más que puro vacío en el cerebro.